Estáis visitando uno de los vehículos ferroviarios más lujosos que ha habido en España. Es un coche salón ministerial usado por la Jefatura del Estado. Este vehículo fue fabricado en 1929 en Inglaterra por una de las compañías fabricantes de vehículos ferroviarios más famosas del mundo, la Metropolitan Carriers. Este vehículo se usó en 1929 para llevar a los grandes mandatarios que visitaban la exposición de Sevilla. Posteriormente fue asignado a la Jefatura del Estado y se modificó su interior. En origen eran butacas y ahora en la actualidad tiene este pequeño salón de reuniones y unos departamentos de camas que veréis luego. Además, era un vehículo totalmente autónomo y dispone de su propia cocina, su propia calefacción de carbón individual. Estos vehículos eran enganchados en los expresos nocturnos para que los jefes del Estado pudieran hacer sus viajes antes de la existencia de los aviones. Este lujoso coche salón fue utilizado por el rey Juan Carlos cuando era príncipe para volver de su exilio en Portugal. Como veis, son departamentos en estos momentos para poder ir sentado, que también podían transformarse en camas o en literas, en función de la gente que los estuviera ocupando. Además, disponen de un pequeño lavabo individual para cada departamento, además de una zona de baño con ducha individual para cada dos departamentos. Nos encontramos en un coche salón ministerial usado por la Jefatura del Estado. Como podéis ver por la fotografía, este vehículo fue utilizado por Franco para sus desplazamientos a las inauguraciones de pantanos y de líneas férreas que iba construyendo. En esta silla era donde viajaba él y en esta gran mesa era donde se realizaban las reuniones del Consejo de Ministros. Este vehículo era enganchado a los trenes nocturnos habituales para los desplazamientos de Franco. La locomotora normalmente era conducida por uno de sus mariscales de campo más famosos. En estos departamentos, actualmente puestos en posición día, se transformaban en camas. En ellos dormía Franco. Además disponían de un lavabo individual, por supuesto con agua caliente y agua fría, y para las incontinencias nocturnas disponían de un orinal o, como finamente se le llama en este tren, un vaso de noche. Los miembros de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía continúan con su labor de recuperación del patrimonio ferroviario y en la tarea de realizar viajes con el material histórico. Y esa es una de vuestras actividades, el realizar esos viajes con todos esos vehículos que vosotros tenéis coleccionados. Háblanos de esos viajes. Pues son viajes en fin, muy interesantes. Supone sacar el tren a la vía un gran esfuerzo, puesto que tiene que cumplir normativas de seguridad y eso tiene un alto costo. Adif cada día exige más y esto me parece bien, en honor a la seguridad y el funcionamiento. Son viajes generalmente dentro de la comunidad, también hacemos viajes fuera. Solemos completarlos con una visita turística, por ejemplo en Calatayud pues, se completa con una visita a San Pedro de los Francos, luego se cierra con una comida en el Mesón de la Dolores. Ahora estamos preparando otro viaje a Lérida y son viajes a los que tiene acceso cualquiera que saque su billete. El tren está compuesto por piezas únicas, unos coches salón que son una maravilla, son coches que estaban adscritos al parque ministerial, que eran utilizados por relevantes personas del gobierno. Tenemos, por ejemplo, un coche del año 1930, que era el que utilizaba don Manuel Azaña en sus desplazamientos, otro coche que es el que utilizaba Franco. Son coches salones que lo mismo pueden, en su interior se puede llevar a cabo un consejo de ministros que una recepción. También hay coches cama, coches postales, o sea, es un tren completo. Y son viajes que francamente no se olvidan fácilmente. Unos viajes que nos trasladan en el tiempo a hace 30 años, cuando se viajaba en diferentes clases de vehículos, según también las clases sociales que compraban el billete. Pues ahora nosotros vamos a iniciar nuestro viaje. Nos darán la salida en la estación y compartiremos con el maquinista y el fogonero los conocimientos para el uso y consumo del combustible y el riesgo del paso por los túneles. Viajeros al tren. Bueno, pues antes de salir un tren de una estación de viajeros se hacía uso de la campana. Con la campana se tocaban 3 toques. 3 toques indicaban que faltan 15 minutos para salir el tren, para seguridad de los empleados y comodidad del viajero. 2 toques que faltan 5 minutos. Y un toque es la señal de que salga el tren. Yo pedía la vía, me la concedían y entonces cogía yo mi gorra, mi banderín, mi gorra, mi silbato
Y para dar la salida al tren, me ponía el banderín hacia arriba y el pitó. Y el tren me pitaba, como que me había oído y arrancaba su marcha. Y de noche, con un farol como ese, con una luz verde, te lo ponía también a la altura de la cabeza, el silbato, y te daba el tren dispuesto. Tren dispuesto, pitabas, para que si había algún viajero que no hubiera subido, para que supiera que tenía que subir, ya no había nadie, a caminar. Se circulaba mucho por inercia. La inmensa mayoría era por inercia y el conocimiento de... Por eso, por ejemplo, un maquinista cuando lo trasladaban de un depósito a otro, pues los primeros días no hacía servicio. Lo que hacía era prácticas de vía. Iba con otro tren, iba conociendo la vía. Nosotros, según los kilómetros que recorríamos y toneladas que remolcábamos, teníamos una economía, si gastábamos menos carbón que el que teníamos previsto, pues nos daban una prima. Si hacía mucho viento, te pasabas a 300 kilos más de consumo, porque el viento es un freno tremendo para los trenes. Y claro, tenías que gastar más. Había economía de carbón y de aceite de engrase que te pagaban, y de minutos ganados y de minutos perdidos que te restaban también. Y luego pues en la marcha eso, fiscalizar si pierde tiempo el maquinista o lo gana, pues lo asentabas en la hoja de marcha y en el boletín. Si tenía 40 de marcha y le costaba 45, pues le ponías 5 minutos al maquinista. En cambio, si iba al tren retrasado y le ponías ganado, porque si va a la hora no le puedes poner ni perdido ni ganado. Pero si va retrasado y ganaba algún minuto, también se lo ponías ganado. Siempre que se perdía tiempo, el maquinista tenía que responder a hacer el descargo, tenías que justificar el por qué había sido. Y si no estaba justificado, pues ya estaba el pliego de cargos, a descontarte perras de la paga. Y dentro de un túnel, pues nada, no veíamos nada. Lo único que se veía era si el fogonero abría la puerta del cajón de fuegos y veías el resplandor del fuego. No se veía absolutamente nada. Ya como se suele decir, uno en su casa a ciegas va, pues así nos pasaba a nosotros aquí, que sabíamos dónde estaban los mandos y de esa manera. Hombre, los túneles, si es por el día o por la noche, varía bastante. Porque si es por el día, hay túneles que entras a lo mejor en Tisures en curva, y eso suele ser peligroso porque saliendo del túnel tienes que tocar el silbato, porque a lo mejor se da el caso de que a 300 metros hay un paso a nivel, sin guardabarrera. Había riesgos dentro de los túneles, por supuesto. A mí, en el túnel 4 de Riglos a La Peña, o de La Peña a Riglos, concretamente me tuvieron que sacar una vez medio asfixiado, porque daban muy malos carbones y se concentraba tanto el humo que tenías que medio abrir el cajón de fuegos y con un caldero de agua meter la toalla y envolverte la cabeza. Había gente que aguantaba muy bien, pero había otros que aguantaban menos. Cada 30 metros hay unos refugios que es para meterte allí, que eso lo hacían cuando la brigada estaba trabajando allí y oían al tren, pues entonces cogían y se ponían ahí en el refugio como unos casetones dentro del túnel, y luego cuando pasaba pues salían a hacer el trabajo.